bendecidos. Pensé que no había nadie. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si se ponen de pie? Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga nuevamente con su palabra. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, su obra, por tu bendita gracia, por este santo evangelio que nos has dejado, Señor, esa buena noticia que has dejado a todos los seres humanos pecadores, por esa oportunidad, Señor, que nos das de arrepentirnos, de buscar de ti, Señor, por acercarte tú a nosotros, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado para que nosotros busquemos en ella esa sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que solo puede proceder de ti, Señor. Ese conocimiento que está en tu palabra, que nosotros necesitamos ir cada día a buscar como esa fuente de agua viva, Señor, para que nosotros podamos ser nutridos y podamos crecer en esa gracia, Señor, y vivir conforme a lo que tú ya nos has dado, Señor. Queremos pedirte que a través de esa palabra nosotros podamos ser instruidos en el camino de justicia y de verdad, que podamos seguir creciendo en esa gracia, Señor, para poder permanecer firmes. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Filipenses. Como hemos visto, hermanos, las semanas anteriores hemos estado estudiando el libro de Efesios. Ahora vamos a iniciar con la introducción a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11, pero solamente nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos, solamente para que tengamos una noción de qué va la carta, hermanos. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es una carta del apóstol Pablo, como les decía, dirigida a los hermanos de la ciudad de Filipos. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de la ciudad. La carta que estamos a punto de ver, esta es una carta, para que tengamos una noción muy específica de qué se trata esto, hermanos. Esto fue una carta que el apóstol Pablo escribió alrededor del año 61 después del nacimiento de Cristo. Es una carta dirigida a la iglesia que estaba ubicada en esa época en Filipos, la ciudad. Esta ciudad, hermanos, tiene, por cierto, de ahí proviene el nombre a los filipenses, que es el uso que se le da, como decir, a los mexicanos, ¿no? Este es a los filipenses, los que habitan en Filipos. La referencia a estos habitantes, hermanos, es bien importante que veamos el contexto histórico de esta ciudad, porque es una ciudad que era muy importante en su época. Era muy dada al comercio, era de gran relevancia, pero también hubieron acontecimientos históricos bastante importantes.
El nombre de la ciudad le fue dado en honor al rey Felipe II, que era el padre de Alejandro Magno. Esta ciudad, hermanos, de allí es una ciudad era parte de Macedonia. En esta Macedonia era el cuartel principal de Alejandro, de ahí partió él hacia conquistar toda la parte de Europa que luego conquistó Alejandro allá en el año 300 y tantos. Pero también, hermanos, de ahí, en esa ciudad de Filipos, se dio una batalla muy importante donde nació el Imperio Romano, allá por el año 42 antes del nacimiento de Cristo. Era una ciudad muy próspera, muy importante para el comercio, se destacaba por la venta de oro y de madera. Estaba compuesta también por diferentes culturas y bastantes diversidad de razas. No solo habían judíos, sino que también habían asiáticos, habían de muchas partes de la región. Entre ellas estaban, como les decía, judíos, pero por eso es que es bien importante que entendamos este asunto, porque la iglesia que nació en Filipos no era exclusivamente de gente judía, era de gente que era gentil, pero entre estos gentiles había diversidad de culturas y diversas razas y costumbres. Así que ahora pasamos al nacimiento de la iglesia. Este nacimiento de la iglesia se cree que fue más o menos entre el año 51 después de Cristo. El apóstol Pablo se dirigía hacia esa ciudad a través de una visión que le fue dada, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Si quieren, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 16, que tuvimos una parte del texto al abrir el servicio. Vamos a leer en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos para que entendamos un poco. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces vemos acá, por lo menos en el capítulo 16, encontramos un buen relato bien interesante de cómo nació la iglesia en Filipos. Tenemos por lo menos 3 acontecimientos muy importantes, más bien 4 muy importantes que narra el capítulo 16. Esta es la visión del varón macedonio, que es lo que acabamos de ver, y luego tenemos la conversión de Lidia. Esta era una mujer que era vendedora de púrpura, y lo vemos en el capítulo del 12 al 15. Lo ven en el verso 12 al 15 del capítulo 16, del mismo capítulo 16. Ella se convirtió, se bautizó, y de hecho en su casa se cree que nació la iglesia. También tenemos la expulsión de un espíritu de adivinación de parte del apóstol Pablo en una mujer que tenía ese espíritu, por el cual se desató una grandísima persecución en contra del apóstol Pablo. Eso lo encontramos en el versículo 16 al 18. De hecho, Pablo por esa causa fue encarcelado, porque fue acusado de haber ocasionado problemas en la ciudad, trayendo costumbres que no eran permitidas según las acusaciones. Y también se cree que este tipo de acusaciones y persecución que recibió el apóstol Pablo le fueron heredadas a la iglesia de Filipos. Otro acontecimiento bastante relevante es, ustedes conocen ya este relato, lo encontramos en el verso 27, sobre el carcelero de Filipos. Encontramos que este carcelero, hermanos,
cuando vio al apóstol Pablo y a Silas cantando y alabando a Dios en su encarcelamiento, vemos otro acontecimiento también muy importante. Dios ocasionó un terremoto en el lugar, se abrieron las puertas de la cárcel, el carcelero pensó que todos los presos habían escapado y quería matarse. Por consecuencia, el apóstol Pablo le dice: no te hagas daño a ti mismo, sino que el carcelero, al ver esto, les pregunta, por causa del testimonio que ellos habían mostrado, que habían sido encarcelados, habían sido castigados, habían estado cantando, que por cierto personas dicen que es el poder de la alabanza la que hace que hayan terremotos y pasen cosas. No, lo que mostraba ahí, hermanos, era la actitud de gozo que el apóstol Pablo y Silas tenían a la hora de ser castigados por causa de predicar el evangelio de Cristo. Y aquí se cumple lo que el Señor Jesús decía: bienaventurados, felices los que por mi causa son perseguidos. Entonces, aquí encontramos, de hecho, hermanos, el tema, uno de los temas centrales que la mayoría de los comentaristas hablan acerca de la carta de Filipos, es el gozo. La carta del gozo. Se le conoce también como la carta de las cosas excelentes. Algunos le conocen como también la de la unidad o comunión, porque son temas muy recurrentes dentro de la epístola. Pero lo que sí podemos saber es que el gozo sobresalta mucho y no es un gozo como lo que regularmente conocemos como gozo o felicidad. Tenemos entonces este acontecimiento que entonces, al ver la actitud de estos hombres, de Pablo y Silas, este carcelero viene y le pregunta a ellos: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, que es un versículo, hermanos, que muchos han tomado como una promesa y no es una promesa. Es una afirmación de lo que estaba pasando ahí, que ellos le dijeron a este hombre: si tú crees, serás salvo, y los de tu casa. Entonces, como consecuencia, podemos ver en el verso 31 que le dicen eso. En el siguiente versículo, ellos le predicaron el evangelio a él, al carcelero, y a todos los que estaban dentro de su casa. Y vemos en el siguiente versículo que todos creyeron y se bautizaron. Entonces sí se cumplió el asunto de que todos fueron salvos, pero por la razón de que les fue predicado el evangelio, ellos creyeron y fueron bautizados. De manera, hermanos, de que eso de que nada más quiero aprovechar esta situación ya que andamos por acá, no es que si yo creo en el Señor Jesucristo, automáticamente todos mis familiares van a ser salvos. Cada ser humano tiene que venir a Cristo por sí mismo. Nosotros no podemos heredar la salvación a los demás. Aquí entonces, pues, con estos acontecimientos, vemos una visión de un hombre macedonio que es de la ciudad de Filipos. Vemos un terremoto, vemos la expulsión de un demonio de adivinación a una muchacha, vemos la conversión de una mujer que era muy adinerada, y todo esto fue parte con el único propósito de que se fundara la iglesia de Cristo. Hay personas que equivocadamente toman todas estas actividades o manifestaciones de poder y maravillas como el centro del evangelio, pero ese no es el centro del evangelio, hermanos. El evangelio es el centro de todo. O sea, cuando Dios hizo uso de estas cosas, como milagros, visiones, como expulsiones de demonios, sanidades, eran solamente para atraer la atención a las personas, pero el propósito principal era, y siempre ha sido, y siempre será, la predicación del santo evangelio de Jesucristo. Cuando vemos de que en la epístola de Filipenses, Pablo repetidas veces, muchísimas veces, hace alusión y es fiel constantemente a la predicación del evangelio. Siempre menciona el evangelio por delante.
Siempre, a pesar de que esta carta, hermanos, y esto quiero que lo mantengan en mente, es una carta muy personal de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia, hacia los hermanos en Filipos. Ahí él cuenta la situación emocional de él, cuenta sus prisiones porque Pablo se encuentra preso en ese momento. Está muy preocupado por la situación de falsos maestros que están llegando a la iglesia, está tratando de resolver problemas en la iglesia, pero siempre él se mantiene firme al evangelio. Aunque él está hablando de sus asuntos, de asuntos de otros, corrigiendo algunos problemas, siempre vuelve al evangelio. Y eso es algo que necesitamos entonces nosotros considerar, no solo cuando veamos la carta a los filipenses, sino cuando veamos toda la escritura. De manera que el autor de la epístola a Filipenses es el apóstol Pablo. Hay algunos detalles que encontramos en el capítulo 1, verso 1 y 2. Vemos que el mismo Pablo, como es costumbre de parte de él se menciona como autor de la carta, pero también en esta oportunidad menciona a su acompañante, a su fiel siervo o compañero de misiones, a Timoteo, a quien en otras partes él menciona como verdadero hijo en la fe. Timoteo, hermanos, es bien interesante que Pablo haga esta mención porque lo menciona como Pablo y Timoteo, o sea, yo y Timoteo, como dicen algunos, siervos de Jesucristo. Aquí Pablo no dice, yo el grande e ilustre y máximo apóstol a los gentiles. Él no hace uso de títulos de relevancia. Él no pone después a Timoteo como este muchacho que es mi acompañante. No. Pablo siendo ya una persona de edad, Timoteo siendo un joven, Pablo siendo el gran apóstol a los gentiles, porque verdaderamente sí lo era, y Timoteo era su discípulo, era inexperto todavía, pero estaba aprendiendo de uno de los mejores. Él se pone como semejante a Timoteo. Y no se pone con un título de nosotros los grandes reverendos o los grandes teólogos de este tiempo, sino siervos de Jesucristo. Y es bien importante que veamos estos, hermanos, porque la palabra siervo acá en el original significa esclavo. De manera que Pablo dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y él hace esta mención y es bien importante que nosotros lo veamos porque en ninguna parte de la escritura, hermanos, vamos a ver a ningún verdadero siervo de Dios exaltándose a sí mismo como lo hacen algunos que se hacen hoy llamar siervos de Dios. Aquí vemos la humildad del apóstol. Él no, ni siquiera dice apóstol, él no necesita identificarse como apóstol. Él se identifica como un esclavo de Jesucristo junto con Timoteo, haciéndose uno con el otro semejante. Esclavos, sobre esto de esclavos, hermanos, hay muchísimo que decir. La verdad, hermanos, es que todos y cada uno de nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice esclavos, está queriendo decir esclavos. ¿Por qué en la traducción a español pusieron la palabra siervos? Verdaderamente la palabra siervo, hermanos, en español es una muy mala traducción al español y tal vez lo que quisieron evitar es relacionar el texto sagrado con algo que es abominable a nuestros ojos, como la esclavitud. Pero verdaderamente Dios quiso decir esclavos. Y cuando vemos a un esclavo en la Biblia, no es un esclavo diferente de lo que nosotros conocemos un esclavo. Aquí está diciendo en todo el sentido de la palabra como un esclavo. Un esclavo, como ya sabemos, le pertenece a un dueño, es una pertenencia. No es un siervo como nosotros entendemos hoy en día. Hoy en la iglesia, por ejemplo, en las iglesias dice yo soy siervo de Jesucristo, pero todos entienden servir a Dios como algo voluntario,
Así que si no me da la gana, no sirvo a Jesucristo. Si no me da la gana, no le obedezco. Si no me da la gana, no hago lo que Él dice porque es voluntario, así que yo decido cuándo sí y cuándo no, aunque eso no debe ser así. Cuando nosotros decimos somos esclavos de Jesucristo, quiere decir que le pertenecemos a Él, que nuestra voluntad se la hemos sí cedido voluntariamente a Él, pero Él no necesita pedir nuestro permiso, Él es soberano. Pero cuando nosotros decimos en nuestras propias palabras que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, estamos diciendo que le pertenecemos a Él. No que vamos a hacer lo que queremos hacer nosotros. De hecho, el Señor Jesús dijo muchas veces, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les pido? Está haciendo alusión a esto. Ustedes dicen que yo soy su amo, pero no me obedecen. Cuando un esclavo desobedecía a su amo, era azotado. El amo tenía el derecho de, si quería, quitarle la vida a su esclavo. Pero el asunto es acá, hermanos, y nosotros necesitamos poner atención en esto, estar conscientes de ello, que nosotros, al igual que Pablo, debemos identificarnos como siervos, esclavos de Jesucristo. Y esta carta, aquí podemos encontrar también que Pablo después en este saludo también nos dice a quién está dirigida la carta. Es importante, hermanos, que entendamos la importancia, aunque pareciera que estos dos versículos no tienen gran relevancia, no contienen grandes cosas que parecieran muy maravillosas, la verdad es que sí contienen cosas muy importantes. Cuando nosotros nos acercamos a una carta, a un libro de la Biblia, es necesario, es importante que nosotros identifiquemos quién lo escribió, a quién se le escribió, cuál fue el propósito por el cual se escribió esta carta. No solo esta, sino todos. Porque hay una verdad que tal vez les pueda parecer un poquito raro y difícil de entender, pero estas cosas, hermanos, no se escribieron directamente hacia nosotros. ¿Sí se entiende eso? Cuando nosotros decimos esto Dios me lo escribió para mí, sí, pero hay que poner un poquito de atención en eso. No lo escribió Pablo para mí. Lo escribió con un propósito principal y lo dice acá a todos los santos que están en Filipos. Nosotros necesitamos entender primeramente que esto ocurrió realmente. Pablo verdaderamente agarró una pluma y un pergamino y se puso a escribir con la intención de mandar una carta a los hermanos de la iglesia en Filipos para atender ciertos asuntos que estaban pasando de verdad. De manera, hermanos, de que cada vez que nosotros nos acercamos a un libro de la Biblia para estudiarlo, necesitamos entender quién lo escribió, en qué fecha se escribió, para entender un poquito el contexto de lo que pasaba en esa época y las costumbres, y a quién se escribió, con qué propósito. Y luego de que entendamos eso, agarramos esas cosas y las podemos aplicar a nosotros ahora en nuestra época. Si es para nosotros, claro que sí. De hecho, Pablo también se lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios y las mujeres también sean capacitadas, ¿no? Para que todos seamos capacitados, seamos redarguidos, seamos instruidos, para que nosotros seamos corregidos. Es útil, pero nunca deberíamos de hacer como mucha gente hace, hermanos, extraer un versículo y aplicárselo directamente a sí mismo. Ahora, si es un mandamiento, no robarás, sí, aplícalo. Pero no las promesas, las narrativas que hay dentro del texto, tenemos que pasarla primeramente
por estas cosas que acabamos de mencionar. Romanos también 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ellas. De manera que haríamos bien considerar estos asuntos a la hora de ver la Escritura. Entonces, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando se refiere a los santos, hermanos, yo creo que ustedes ya saben muy bien, ustedes están bien adiestrados en la palabra, pero por si alguien no lo sabe, los santos no se está refiriendo a San Juditas, a Santo Tomás y todas esas cosas que hace la iglesia tradicional. Tampoco se está refiriendo a una élite espiritual. No se está refiriendo únicamente a aquellos o a solamente a los líderes o solamente a los más maduros en la fe. Se está refiriendo, sí, claro que sí, a los verdaderos creyentes, pero es que la Escritura, hermanos, a todo creyente le llama a los santos. Y no se está refiriendo a los que son más obedientes o más espirituales, porque ese es un error muy común que cometen algunos. Verdaderamente, cuando se refiere a los santos, se está refiriendo a los escogidos, se está refiriendo a los hijos de Dios, llámenlo como quieran, como los llama en diferentes partes de la Biblia. Se está refiriendo a todos aquellos que han sido separados para Cristo. A todos aquellos que son creyentes. Pablo no hace acepción de personas, no hace distinción de personas, no dice solo a los judíos porque son los hijos de la promesa, como muchos también piensan. No solo dice a los que están bautizados, dice a todos los creyentes que están en Filipos. A todos, sin excepción alguna. No hay distinción de personas en esto. Y fíjate, dice a todos los santos en Cristo Jesús. Los separados para Dios que están confiando en Cristo Jesús, los que verdaderamente son la familia de la fe, que están en Filipos. Obviamente, ya pasando el filtro de lo que acabamos de decir, claro que en esto estamos incluidos nosotros, pero con una correcta aplicación de la Escritura. También agrega con los obispos y diáconos. Y vemos acá, hermanos, que esto es también muy importante de resaltar. Aquí podemos notar que esta carta, hermanos, fue dirigida ya a una iglesia bíblicamente ya establecida. No era una iglesia joven para entonces. Ya era una iglesia que estaba completamente establecida. Ya el liderazgo de la iglesia ya estaba formado totalmente. Porque menciona obispos y diáconos. Pero ¿quiénes son los obispos? En la palabra de Dios encontramos por lo menos 3 palabras para dirigirse a un grupo de líderes. Están los obispos, están los presbíteros y están los pastores. Pero estas 3 cosas vienen siendo la misma cosa. El uso que se le da a la palabra en el original va a depender de la región en la que se escribió el texto. En algunos lugares, por ejemplo en Filipos, si le hubiesen escrito pastores, por las costumbres que tenían en ese lugar, no hubiese sido tomada como algo bueno o a una palabra que se usaba en el lugar. La palabra obispo significa como superintendente o supervisor, pero son supervisores de los aspectos espirituales de las personas, pero se está dirigiendo a los pastores. Y diáconos es una palabra que se usa para los servidores de las mesas. De manera que aquí tenemos a un grupo de ancianos que son los únicos a los cuales nosotros consideramos por la Escritura que son los únicos ministerios que están vigentes hoy en día. Aquí no vemos que Pablo dice a los demás apóstoles, a los profetas, a los evangelistas,
No, aquí solo se dirige a los obispos y ancianos. Obispos y diáconos, perdón. De manera que este es el liderazgo del cual la Biblia maneja únicamente. Y algo que agrega el apóstol Pablo es un saludo que era mucha costumbre del apóstol Pablo utilizar en el inicio y al final de sus epístolas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo, es un deseo como el que ahora nosotros decimos, por ejemplo, a veces decimos que Dios te bendiga. Hay quienes que dicen Dios te bendice, pero esa es una afirmación no muy correcta, porque lo que nosotros decimos como cuando decimos que te vaya bien, no decimos te está yendo bien, ¿no? Sino que nuestro deseo es que Dios te bendiga o que tengas un buen día o que Dios te cuide, que Dios te guarde. O sea, es una formalidad, pero en la que nosotros como cristianos incluimos ahora a Dios en todo nuestro vocabulario y en todas nuestras actitudes y acciones. De manera que ahora lo que hacemos es saludar ya incluyendo a Dios en nuestros deseos. Pablo tenía muy buenos deseos hacia los hermanos en Filipos, como en todas las iglesias también. Entre ellos está la gracia. La gracia, ya sabemos, hermanos, es el favor inmerecido de parte de Dios a nosotros. Es lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que es quitar de en medio de nosotros el juicio el cual nosotros merecíamos, pero no por méritos propios de nosotros. Dios no vio en nosotros ningún esfuerzo, nada bueno, nada agradable, sino que Él por gracia, sin que nosotros lo merezcamos, Él nos dio la salvación, nos dio el sacrificio, la vida de Cristo. De manera que cuando también decimos que nosotros somos santos, es porque ahora hemos sido santificados a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Todo eso lo recibimos por gracia. Ahora, como lo hemos dicho muchas veces, ahora nosotros somos agradables a Dios. Podemos acercarnos a Dios, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque Cristo nos lo ha otorgado por lo que Él hizo por nosotros. Él, su justicia, fue imputada a nosotros. Su santidad nos ha sido otorgada a nosotros. Todo eso, hermanos, es una verdad tan maravillosa que partiendo de ahí es que nosotros debemos ser obedientes a Dios en consecuencia de lo que ya ahora somos en Cristo. El cristianismo parte desde ahí, parte desde la gracia, y la fe se ve manifestada con un conjunto de acciones por consecuencia de lo que hemos recibido. Pablo pasa a decir ahora gracia y paz, que también hace alusión a que ahora nosotros estamos en paz con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, Romanos 5:1. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Dios ya no nos va a castigar porque el precio ha sido pagado. Recordemos las frases del Señor Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Una de sus últimas palabras: consumado es. El trabajo está hecho. Es completo. Ya no le debemos nada a Dios. Es mucho más mejor para nosotros saber cuando alguien ya no nos persigue, cuando ya no le debemos nada a nadie. Pueden testificar las personas que están muy endeudadas, por ejemplo, que dirían: yo estaría mucho mejor, viviría mucho mejor y haría muchas mejores cosas si no tuviera que pagar todas estas cuentas. Bueno, algo mucho mejor tenemos ahora. Ya no le debemos nada a Dios.
estamos en paz con Dios. El precio fue pagado en esa cruz. Partiendo de ahí, entonces ahora, el buen deseo de Pablo es de que todos los creyentes sean conscientes de esto cada día. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos constantemente el apóstol Pablo mencionando a Dios el Padre, a Dios el Hijo y en otras oportunidades al Espíritu Santo. A diferencia de muchas personas que insisten en una forma bastante necia de decir que no hay Dios, que no hay Dios Padre, que no hay Dios Hijo, que no hay Espíritu Santo, que solamente es uno. Claro que la Biblia dice que Dios es uno, pero encontramos a 3 personas en ese Dios trino. Es un misterio, es bastante difícil e inexplicable, es difícil de entender. Pero es que nosotros no necesitamos entender algunas cosas, solo necesitamos creerlas. Si la Biblia lo dice, debemos creerlo, basta con ello. En el libro de Hebreos capítulo 11 dice que por fe creemos que el universo fue construido. No nos ponemos, bueno, lo hacen algunos, pero no podemos ponernos, bueno, ¿cómo se construyó? ¿De dónde sacó Dios los materiales? Y no, dice que por fe lo creemos, basta y sobra. ¿Cómo lo hizo? Es Dios, el Dios de los imposibles. Y dice que lo hizo nada más con su palabra. Solo dijo, sea la luz y la luz fue hecha. ¿Qué más de eso podemos sacar? Lo mismo pasa con la Trinidad de Dios. Si la Biblia dice que hay un solo Dios, pero menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es imposible de entenderlo, pero por fe lo creemos. Entonces, hermanos, vemos acá la iglesia de Filipos establecida, un liderazgo establecido. Otra cosa que podemos ver, hermanos, es que cuando Pablo menciona con los obispos, lo dice en plural. Y diáconos lo dice en plural. De manera, hermanos, de aquí vemos el principio bíblico establecido de que la iglesia debe ser gobernada no por un solo humano. La iglesia debe ser gobernada por un conjunto de líderes, porque está bien claro, hermanos, que si hay un solo líder y ese líder falla, todo se viene abajo. De manera de que la iglesia no es un reinado, no es un gobernante. Por cierto, aprovechando que andamos por aquí también, la iglesia, la cabeza de la iglesia siempre es Cristo. La cabeza en una iglesia es Cristo, y Cristo ha puesto a varios hombres a gobernarla en representación de Él. No hay un dirigente, no debe haber un dirigente. Deben haber varios. Cuando vemos que dice con los obispos, aquí en nuestro español, en el de ahora en día, estamos entendiendo es con los pastores de la iglesia y con los diáconos, con los demás servidores. El liderazgo de la iglesia, que no debe ser solamente uno, deben ser varios. ¿Y cuántos deben ser? Eso va a depender de la cantidad de números de congregantes que haya. Dios decide en su voluntad cuántos va a poner a gobernar su iglesia local. Amén. Ahora, los temas que toma la carta, hermanos, que podemos encontrar en la epístola, los propósitos que tiene el apóstol para escribir, primeramente, hermanos, es para agradecer, entre varios, son muchos, no los voy a decir en orden, pero es para dar gracias a Dios por la fidelidad de los filipenses, por su generosidad. En 2 Corintios 8 menciona de que ellos en su pobreza estuvieron mandándole constantemente al apóstol Pablo para el sostenimiento económico de él. También le mandaron
a uno de los miembros de la iglesia, Epafrodito, para que le sirviese a él en sus necesidades. De hecho, Epafrodito es el mensajero de ellos, quien iba y venía. Es el que se cree que es el que llevó esta carta a la iglesia de Filipos. Epafrodito, de hecho, otra de las razones por las cuales le escribió Pablo a los filipenses es para anunciarles que Epafrodito ya había estado enfermo, que ellos se habían enterado que estaba enfermo y que estaba a punto de morir. Y los hermanos estaban preocupados por él, pensaban tal vez que había fracasado en la misión, pero Pablo ahora exalta la labor de él, el cuidado y amor que tiene también Epafrodito por ellos, y que ahí se los envía sano y salvo. Que estuvo a punto de morir, pero que Dios tuvo misericordia no solo de él, no solo de ellos, sino que también de él, porque le había servido mucho y le servía mucho a él. Otra era para anunciar que iba a enviarles a Timoteo para que supieran todos sus asuntos. Pablo estaba muy interesado en que los hermanos en Filipos conocieran su estado anímico. Pablo estaba preso, como todos lo sabemos, y cuando escribe esta carta, Pablo estaba preso en una cárcel, estaba encadenado a un soldado romano, pero como él manifiesta más adelante, él se siente gozoso en el Señor y les pide a todos que se regocijen en el Señor siempre. De manera que Pablo está tratando de darle ánimos a los creyentes, no de una manera farsante, sino de verdad. Él está tratando de animar a los creyentes. Él está diciéndoles también que para él el morir es ganancia, que el vivir es Cristo. Él está mostrando entonces el estado anímico con el que se encuentra ahora en este tiempo. Hay varios propósitos. Hay un propósito de corregir también a una situación que se dio entre dos hermanas, cosa muy rara, ¿no? Que aquí no pasan esas cosas, pero en aquel tiempo sí pasaban, ¿no? La hermana Evodia y Síntique, que tenían problemas personales entre ellas, como suele pasar, hermanos, también aquí. Hay problemas en las iglesias. De manera que aquí, hermanos, cuando nosotros vemos y volvemos al principio que les decía yo, que es necesario que veamos que esto eran cosas que realmente pasaron, que fueron escritas a un grupo de personas que fueron reales y que necesitamos verlo tal como fue, y que de ahí aprendemos nosotros también, que también en nuestro tiempo, al igual que en ese tiempo, pasaban problemas en las iglesias. Hay problemas personales. Pablo les dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que ya dejen esos asuntos. Parece que ellas eran mujeres bastante relevantes dentro de la iglesia. No sabemos exactamente quiénes eran, pero era muy importante que se arreglaran sus asuntos. Pablo está corrigiendo estos asuntos, está corrigiendo también sobre asuntos que algunos falsos maestros que estaban predicando a Cristo por contienda y por vanagloria, él está tratando de decir que él se goza porque siendo por contienda o por vanagloria, de todos modos Cristo está siendo predicado. Aunque esa no es la manera correcta de predicar. Habla de la exaltación de Cristo. Hace mucha exaltación acerca de la exaltación de Cristo, pero la humillación de Cristo, cuando dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, yendo a una muerte y muerte de cruz. Pero no solo lo dice como una exaltación acerca de Cristo, sino que nos dice también a nosotros que tenemos que tener ese mismo pensamiento. Cristo, siendo Dios, no se sintió como lo que realmente es Dios, sino que se humilló. Y también es lo que nos dice a nosotros que hagamos. Pero uno de los temas que ya lo mencioné ahorita, hermanos, y es digno de resaltar, es el gozo.
Pablo menciona las cosas excelentes, que estas cosas me han llevado a un gozo o a la predicación del evangelio, por eso se le conoce como la carta de las cosas excelentes. Pero el evangelio es el que gira alrededor de esas cosas excelentes, que el sufrimiento de él le ha llevado a estas cosas por causa del evangelio. Pero es la fidelidad de Pablo al evangelio, pero lo que quiere resaltar es el gozo en medio de la adversidad. Y quiero detenerme un poquito en esto, hermanos, porque es digno de que nosotros, por causa de nuestra humanidad, entendamos a qué se refiere con gozo. Todos sabemos que una de las mayores búsquedas del ser humano más en estos días es el deleite. Y todo lo que busca la gente es la felicidad. Hay personas que buscan la felicidad a través de una pareja, hay quienes lo buscan a través del dinero, otras lo buscan en unas formas mucho más pecaminosas como el alcohol, las drogas, el sexo, ¿por qué no decirlo? Buscan el deleite y el gozo en cosas terrenales y en algunos casos pecaminosas. Pero no todo el gozo es malo, el gozo de este mundo. O sea, podemos sentir y experimentar gozo, por ejemplo, cuando compramos una casa, si uno de nuestros hijos se gradúa de alguna carrera, si compramos un carro nuevo, si nos ascienden en el puesto, nos nombran mayordomos, le dicen algunos, en el trabajo. Si cambiamos de trabajo, nos aumentan el salario. Hay cosas que ocasionan felicidad y son buenas. El problema con esta felicidad, este tipo de gozo, es que es temporal. Cuando nace uno de nuestros hijos, hay una felicidad inexplicable que luego se ve opacada cuando no nos dejan dormir los primeros 2 años. Y cuando también no se aparecen por casa cuando ya son grandes. Pero hay un gozo inexplicable. Y cada cosa es generada a través de algo. Pero ese algo es temporal. De manera, hermanos, que todos estamos de acuerdo que si ese algo deja de existir, el gozo se acaba. Podríamos determinar entonces que el gozo que nos produce este mundo, que no todo es malo, depende de algo, depende de que las cosas salgan como nosotros esperamos que salgan. De hecho, es muy temporal. Si nosotros dijéramos, a mí lo único, de hecho lo dice mucha gente, a mí lo único que me hace falta es dinero para ser feliz. El problema es que hay gente, y todos quisiéramos tener mucho dinero, ¿verdad? Y sí creo que nos haría, dicen algunos, el dinero no es la felicidad, pero es lo más cercano a ella. Y ciertamente sí ocasiona cierta satisfacción, cierto deleite, pero llega un momento en que cuando ya lo tienes, yo nunca lo he tenido, pero dicen que cuando ya lo tienes, ya no ocasiona, siempre quieres algo más. Quieres algo más, o sea, de manera que nuestro gozo, nuestro deleite es limitado, es condicionado a algo. Y cuando las cosas salen mal, se acaba ese gozo. O a veces lo puedes llegar a tener y es opacado por otro acontecimiento que puede ocasionarte dolor. De manera que podríamos podemos determinar que el gozo podemos tenerlo, humanamente hablando, siempre y cuando no hayan dificultades en el camino, que no haya tristeza. El gozo, podrían decir, y lo dicen, es cuando estamos en ausencia de dolor, en ausencia de problemas. Ese es el gozo del mundo. Que no todo es malo, pero el gozo del cual encontramos especialmente en la carta de Pablo a los Filipenses es un gozo a pesar del dolor, a pesar de las dificultades. Y es un gozo que no es producido por algo que obtuvimos nosotros, que nos ganamos, que nos regalaron o que nos ocasiona un deleite temporal.
Es un gozo que solo puede ser producido por el Espíritu Santo de Dios y solo puede operar en la vida de los creyentes. Pablo más de 15 veces hace uso en la carta a los Filipenses la palabra gozaos, gozo, regocijaos, que ya es algo mucho más arriba de un gozo normal. Y dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál es el problema entonces del gozo que nosotros queremos experimentar? Es que lo tratamos de buscar en algo que no es Dios. Buscamos en las cosas, en las pertenencias, en el dinero, en los deleites. Cuando nuestro gozo debe de ser, lo debemos buscar en la persona de Cristo Jesús. Regocijarnos en Él. De ahí debe de partir nuestro gozo, a pesar de las circunstancias. Podemos regresar al libro de Hechos. Pablo y Silas estaban cantando cuando habían sido azotados y estaban encadenados en una cárcel y cantaban. ¿Por qué cantaban? Porque había gozo en ellos. Porque ellos se sentían dignos de haber tenido por bien de parte de Dios, de haber sido considerados como dignos de sufrir por causa de Cristo. Pero ¿cuál es el pensamiento de muchos y casi la mayoría de cristianos hoy en día? Es, no, yo sirvo a Dios, no me tiene que pasar nada malo. Yo soy siervo de Dios, yo soy obediente en esto y en este otro ejercicio espiritual. Así que Dios es más, no lo dicen, pero así actúan, Dios me debe. No lo dicen. Mira, en la época del COVID, yo recuerdo escuchar a varias personas, no, nosotros vamos a hacer la obra de Dios, así que Dios nos va a cuidar. ¿Y qué pasó? Todos nos enfermamos, ¿no? Es que Dios no está obligado a cuidarnos. Dios no ha prometido que nada malo nos va a pasar. Dios ha prometido de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la verdad es que también nos vamos a enfermar, también vamos a padecer, también vamos a tener pérdidas, pero en medio de esas pérdidas nosotros debemos estar convencidos de que debe haber un gozo en nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Pablo en esta carta en el capítulo 4, del 6 en adelante. Que todas sean conocidas todas nuestras peticiones con acciones de gracias y súplicas delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones con gozo. Esto no quiere decir que vamos a andar como enfermos en la calle carcajeándonos en medio del dolor. Eso es una locura. Pero esto sí quiere decir que va a haber paz en nuestro corazón, sabiendo de que pase lo que pase, Dios está bajo el control de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la dificultad con la que nos encontramos hoy en día en cuanto a este tema, hermanos? Que es uno de los temas más recurrentes de la epístola. Es que en las iglesias le prometen a la gente cosas que Dios no ha prometido. De que no te va a pasar nada, que si tú das tanto dinero en las ofrendas, que si tú haces esto y esto y esto, Dios va a hacer esto y lo otro. Y sacan un montón de promesas que están en la Biblia, pero las sacan de su contexto para decir cosas que Dios no te está diciendo a ti. ¿Qué tal si estás en una disciplina del Señor? ¿O qué tal si Dios está formando tu carácter? De manera, hermanos, de que nos encontramos con el problema más grande que tienen todos los cristianos y es la familiaridad que tenemos con este mundo. ¿A qué me refiero a familiaridad? Me refiero a esa, ¿cómo se dice? Familiaridad, no estoy pensando en inglés, sino a esa costumbre. Estamos tan acostumbrados al mundo que pensamos que nosotros debemos de vivir una vida cristiana según los patrones o los altos estándares del mundo.
De manera que hay cristianos que piensan de que porque somos hijos del rey debemos ser ricos, que porque Dios es todopoderoso y Él es nuestro Padre, entonces Dios debe hacer milagros a cada rato según nuestra voluntad. Pensamos de que como Dios es bueno y lo que nosotros consideramos que es bueno, así debe ser Dios. Y pensamos que Dios es como nosotros, porque estamos tan acostumbrados a pensar como piensa el mundo. Estamos familiarizados con esto. Déjate pongo un ejemplo. Nosotros que somos hispanos en un país donde hay una diversidad tan grande de culturas y de naciones, nacionalidades, y basta nada más con platicar aún dentro de esta misma iglesia, tenemos diferentes formas de expresarnos unos a otros, diferentes costumbres. De hecho, la mayoría de personas son mexicanos en este país. Pero aún entre los mismos mexicanos hay diversidad de opiniones en cuanto a la comida. Fíjate, algo tan común y sencillo como la comida. Tanto que hay pleitos entre el norte y el centro que si llevan queso o no llevan queso las quesadillas. O sea, fíjense, ¿por qué? Y cada uno se planta en la forma en que ha sido criado y educado. Al punto que cuando uno se casa de una región con otro de otra región, otra persona de otra región, hay conflictos internos porque esperan encontrar algo parecido a lo que tenían en casa. Mi mamá no cocinaba así. Mi mamá decía que esto y mi mamá lo otro. O la esposa diciéndole, mi papá hacía esto, mi papá no hacía lo otro. Y hay una expectativa ya preconcebida por cómo fueron criados. Y todo eso, hermanos, lo traigo como ejemplo porque en la vida cristiana, cuando nosotros venimos a Cristo y aún cuando ya tenemos 50 años en el cristianismo, queremos traer arrastrando esas costumbres a la vida cristiana y queremos que Dios haga lo que nosotros creemos que debe hacer porque así fuimos educados. De manera que el gozo no es una excepción. Queremos que el deleite, que Dios nos consuele con el carro del año y que nos llene de gozo con mucho dinero, con mucha salud, con prosperidad o respondiendo inmediatamente a la oración microondas de 30 segundos que queremos hacer cuando ya tenemos el agua hasta acá. Pero es que nosotros no somos llamados a traer nuestras costumbres, nuestras maneras de pensar. De hecho, el apóstol Pablo también decía que nosotros, supuestamente, no lo dice Pablo, lo digo yo, tenemos la mente de Cristo. Así que deberíamos pensar como Cristo. Pero no, seguimos pensando como yo, como fui criado, como de hecho, hermanos, ahora que también tenemos las redes sociales, que ahí encontramos variedad de enseñanzas al gusto de cualquiera. ¿Y qué es lo que pasa? Encontramos a alguien que nos pega en la pata de palo. Ay, qué bonito predica porque predica las cosas que me gustan a mí. Hablan de cosas que a mí me gustan. De manera que si mi interés personal es la economía, pues ahí vamos a encontrar predicadores que hablan de prosperidad. Y ahí meten hasta brujería en todo esto para que tú seas próspero. Pero no es así. Nosotros por eso, hermanos, necesitamos orar a Dios para que experimentemos el verdadero gozo. Y este gozo proviene no de las cosas ni de las circunstancias, proviene de Cristo mismo. El hecho de saber que por gracia, como ya lo dijimos, por gracia hemos sido salvados. Ya Dios no nos ve como sus enemigos, Dios nos ve como sus hijos. Que ya nosotros no necesitamos agregar nada a la salvación. Ya Cristo proveyó todo para nosotros. Por eso tenemos y contamos con gracia y paz.
y viene de parte de Dios. No hicimos nada, no tenemos que hacer nada. O sea, fíjate, y este es un mensaje que muchos, y volvamos a la familiaridad, a la costumbre, muchos les cuesta entender. No necesitamos hacer nada para la salvación. Nada. Todo nos ha sido dado por su infinita bondad y gracia. Él nos lo ha proveído. Nosotros solo pusimos nuestro pecado, pero como estamos acostumbrados desde niños, bueno, si te portas bien, en Navidad te voy a comprar la bicicleta. Y si te portas bien, el domingo te llevo a comer a tal parte. Si te portas bien, y así, hermanos, crecimos y pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros, pero Dios no hace lo mismo. Dios nos dio pasado, hecho, cumplido. Está hecho, el precio está pagado. Dios nos dio a su Hijo unigénito y lo que tienes que hacer es nada más creer. Ahora, pero usted me puede decir, hermano, y todo eso, un montón de mandamientos que hay en la Biblia, es porque ahora eres hijo de Dios. Es porque ahora eres hija de Dios. Pero esto es tema para otro día, hermanos. De hecho, Pablo, solo lo voy a leer. En el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Este verso 6 es importante, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo era consciente que los creyentes en Filipos no eran perfectos. Pablo era consciente de que todos los creyentes están en un proceso de santificación y que lo van a llegar a esa perfección hasta que estemos glorificados delante de Dios. Tú y yo necesitamos ser conscientes de eso, que Él comenzó una buena obra y Él la va a terminar. De manera, hermanos, que el libro de Filipenses, al igual que toda la escritura, es muy interesante, es de mucho beneficio, es de mucho provecho. Y yo quisiera pedirles, hermanos, de que lean este libro y estén atentos a las predicaciones que vamos a estar compartiendo los miércoles acerca de este libro, hermanos, y que sigan orando para que la palabra sea predicada, hermanos, desde aquí con fidelidad, lo más fiel posible. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos primeramente, Señor, por la obra redentora de Cristo Jesús hecha a favor de nosotros, por esa gracia divina, por ese favor inmerecido que tú nos has dado, porque ahora estamos en paz contigo, Señor. Porque ahora, Señor, podemos ser llamados los santos de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra como ese medio, ese único medio, Señor, en el cual nosotros podemos estar confiados, que si buscamos atentamente a través de esas páginas que tú nos has dejado escritas, podemos encontrar esa guía, esa verdad. También porque has proveído, Señor, de predicadores a esta congregación que van cada semana a buscar en tu palabra, Señor, ese alimento para alimentar a tus ovejas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que el liderazgo de esta iglesia se mantenga siempre fiel y firme, enseñando tu palabra, Señor, con fidelidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté gobernando siempre los pensamientos y las intenciones de todo predicador que se pare en este púlpito, Señor. Queremos pedirte, Señor, que también cada uno de nosotros podamos disfrutar de ese gozo, verdaderamente, ese gozo que tú, solo tú puedes dar. Que quites de nosotros ese pensamiento que permanentemente está en nuestra humanidad, Señor, de buscar el gozo y los deleites de este mundo, sino que en nuestra mente, nuestro corazón siempre esté
enfocado, Señor, en buscar ese gozo en Cristo. Muchas veces no entendemos lo que eso puede significar, Señor, pero revélanos a nosotros, a cada uno de nosotros, personalmente, lo que eso significa, Señor, para que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús y que de ahí dependa nuestro gozo, no importando las circunstancias, Padre. Bendícenos, Señor, bendice a cada miembro de esta congregación. Abre nuestro entendimiento, Señor, y despierta cada vez más el interés de buscar más de Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.